Vamos allá entonces, si queréis. Aquí, esto es muy facilito. Veo por aquí alguna cara de susto, pero esto es muy facilito. Como digo, aquí este es el tema principal y el siguiente tema, que sería el 67, tiene los procesos especiales. Probablemente el más complicado sea el 67, que lo vemos la semana que viene. Vale. Entonces aquí lo que se estudia es la evitación del proceso, la conciliación previa y la reclamación administrativa previa. Y ya el procedimiento ordinario, la demanda de conciliación, el proceso monitorio no se pide, pero como quiera que, bueno, pues es un solo artículo, yo siempre hago una pequeña mención al monitorio social, simplemente un poco para saber que existe, pero si vamos al programa no se pide. Entonces lo que os quería comentar es que esto, pues voy a colgar probablemente pues mañana o el sábado, pues unos vídeos de estas cuestiones. Es básicamente, si queréis, del epígrafe 4 del tema anterior, de la evitación del proceso y del procedimiento ordinario y del procedimiento monitorio. Colgaré pues 3 vídeos probablemente porque son larguísimos y ya la gente me está diciendo o me está diciendo que no es posible escucharme durante 1 hora y pico con estos rollos. Y yo lo comprendo, pero ¿qué queréis que os diga? Entonces me voy a fijar hoy, si queréis, yo creo que esto no tiene ninguna dificultad y los recursos tampoco. Pero por si acaso, como no los he comentado, pues los voy a comentar los recursos y la semana que viene comento por lo menos los procesos de despido y el proceso de protección de derechos fundamentales. ¿Vale? Entonces, lo dicho, yo no sé hacerlo de forma más breve, sí puedo saltarme cosas, pero siempre que se salta uno cosas que hacer resúmenes, digo, caramba, si esto y si esto cae, ¿no? Si yo fuera el profesor que os tendría que aprobar, evidentemente me saltaría la mitad de las cosas que aquí comento. Bien, perdonad que vaya hacia arriba, porque ahora tengo que buscar el epígrafe. Bueno, los recursos en el proceso laboral, que es un poco a donde quiero llegar. Los recursos no tienen nada, son siempre los mismos y lo único que tendríamos que tener en cuenta son que aquí tenemos el de suplicación, el de casación y el de casación por unificación de la doctrina. Y luego, pues como esta gente, pues no sé a qué se dedican, pues nos cambian los plazos, nada más. Pero al final es siempre lo mismo, ¿no? Tendríamos los recursos frente a providencias y autos, que serían reposición y queja, y ya las sentencias, que serían los recursos de suplicación. Nunca me cansaré de decir que son extraordinarios, no creo que salga este año porque salió el año pasado en el tercer ejercicio. El de casación, casación para la unificación de la doctrina, y el recurso extraordinario de revisión. Y luego nos remiten a la ley de enjuiciamiento civil, que serían el de audiencia al demandado rebelde y la aclaración de sentencias y autos definitivos, que yo también me remito allí, ¿no? Entonces, básicamente, contra las decisiones del LAJ, pues tenemos los recursos de siempre, que serían el recurso de reposición y el directo de revisión. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, aquí ya sabemos que la reposición cabe, reposición judicial, contra providencias y autos ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución recurrida, y en el caso de las resoluciones del secretario judicial o letra de administración de justicia, contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos ante el propio letrado. Y hay una excepción, que sería no cabe reposición en los procesos de conflictos colectivos, materia electoral, cuando versen sobre el ejercicio de la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, y en los procesos de impugnación de convenios colectivos. Esto es importante a efectos de un tipo test. Lógicamente, estamos hablando de una reposición, por tanto, no tiene efectos suspensivos. Y el depósito contra decisiones judiciales, 25 euros. Esto es lo mismo de siempre. ¿Cuál sería la dificultad, si queréis, o no sé si dificultad llamarlo así, pero la diferencia? Plazo de interposición. Si el procedimiento se sigue ante un órgano personal, juez de lo social, porque no hay otra posibilidad, juez de lo social, entonces sería 3 días. Si nos encontramos ante un tribunal colegiado, que sería sala de lo social, del TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, entonces serían 5 días. Esto es lo que tendríamos que recordar, básicamente. Lógicamente, el resto es lo mismo. Debe expresar la infracción, si no se cumplen los requisitos se inadmite mediante providencia,
no susceptible de recurso cuando se recurre en reposición frente a provincias y autos y mediante decreto directamente recurrible en revisión a través del recurso directo de revisión cuando la reposición es formulada contra decisiones del letrado de la Administración de Justicia. Y admitido el trámite, lo mismo, plazo de 3 o 5 días para impugnación, según el órgano sea personal o colegiado. Esto es la tónica general en este recurso y también en el directo de revisión. Transcurrido el plazo, pues estamos otra vez en las mismas. Plazo de 3 o 5 días para resolver según estemos ante un juez o estaremos ante un tribunal. También en el caso de las decisiones del letrado, como todo el mundo puede ver, pues dependiendo de si el letrado está destinado a un órgano unipersonal, juzgado de lo social o en una sala de lo social, pues entonces serían 3 o 5 días. Esta sería la diferencia fundamental que tendríamos que recordar, que se produce tanto en el recurso de reposición cuanto en el directo de revisión. 3 días si el órgano es unipersonal, 5 días si el órgano es colegiado. No voy a comentar más porque creo que no tiene sentido. Bueno, no hay mucho más. Lógicamente, el recurso de queja, sí también, bueno, simplemente comentarlo, el recurso de queja, bueno, que es importante recordar que procede contra los autos por los que no se tiene por, aquí se dice, anunciado o preparado o formalizado, porque todavía aquí tenemos el trámite del anuncio del recurso y el trámite de preparación del recurso que ha sido eliminado en otras leyes procesales, ¿no? Entonces, básicamente, como aquí vemos, se tramita de acuerdo como hemos visto para el recurso de queja civil. En consecuencia, pues tampoco tiene ninguna dificultad. Plazo de interposición 10 días, debe acompañarse copia del auto recurrido y el tribunal resuelve en 5 días con un auto frente al que no cabe recurso alguno. Esto sería la idea del recurso de queja. Muy rapidito, y yo creo que esto, si nos acordamos del 333-555, en atención a que estemos en un órgano unipersonal o colegiado. Y el recurso de suplicación, bueno, pues evidentemente recordad que si no cabe recurso ordinario, pues de modo general pues el juez de lo social resuelve prácticamente en única instancia, ¿no? Dice, solo procede por motivos pasados y frente a fallos determinados. Recurso extraordinario. Se interpone ante las salas, siempre de los TSJ, o en su caso del TSJ, no hay mucho más. El recurso de suplicación, no hay mucho más, no hay más. Se interpone ante las salas de lo social. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay juzgados centrales de lo social? Claramente. Entendemos, ¿no? Bien, entonces se interpone ante las salas de lo social de los TSJ que se constituyen en órgano decisor supremo. Y evidentemente, salvo el recurso de casación por la unificación de la doctrina. Y aquí lo que tendríamos que recordar pues, son las resoluciones recurribles. Y las resoluciones recurribles, como siempre, son un montón, tanto sentencias como autos. Ahora veremos los motivos, no las resoluciones, sino los motivos, porque es un recurso extraordinario, los motivos de recurso, tanto de sentencias como de autos. Las resoluciones recurribles cabe tanto las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social como las de los jueces de lo mercantil que afecten al derecho laboral. Es decir, sentencias y autos dictados por el juez de lo social, autos dictados por el juez de lo mercantil, pero relativo, bueno, pues a aquellas cuestiones de derecho social laboral que afectan a los trabajadores de las empresas concursadas. Dice, como regla general son recurribles todas las sentencias de los juzgados de lo social, cualquiera que sea la naturaleza del asunto. Dice, pero esta regla tiene excepciones por razón de la materia y necesita también que se hagan algún tipo de precisiones. Entonces, esto era un poco lo que os quería decir. No cabe recurso de suplicación en los siguientes supuestos, en los siguientes procesos. Impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente, es decir, casi un trabalenguas. Falta que no sea falta muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente. Lo van a poner así exactamente si se hace una pregunta.
disfrute de vacaciones, materia electoral salvo en la certificación de la capacidad representativa de los sindicatos, recordad el 10% a nivel nacional, el 15% más 1.500 representantes a nivel autonómico. Procesos de clasificación profesional, salvo pues acumulación de reclamación de diferencias salariales en cuantía suficiente, movilidad geográfica, con modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, pero incluso también nos pone excepciones, dice, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el artículo 41.2 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Es decir, cuando se trata, luego lo veremos también en el despido colectivo, pues tampoco cabe, ¿no? Cambio de puesto, movilidad funcional, y en las suspensiones de contrato y reducciones de jornada del 47 de los trabajadores que afecten a un número de trabajadores menor del 51. Es decir, por eso digo que es farragoso, porque nos va remitiendo continuamente al Estatuto de los Trabajadores. Y tampoco conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el 139, salvo cuando se haya acumulado la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación. Y ya aquellas reclamaciones cuya cuantía no exceda de 3.000 euros. No cabe contra todas estas sentencias. Excepciones a la recurribilidad por vía de suplicación. Y luego nos sigue diciendo, tampoco cabe en los procesos de impugnación de alta médica, cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad que se vienen percibiendo, y luego nos establece también aquí cómo se determina la cuantía del proceso. Dice, si fueren varios los demandantes o algún demandado reconviniese, la cuantía litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determina la mayor reclamación sin intereses ni recargos por demora. Es decir, hablemos de 3.000 euros. Tendría que ser superior a 3.000 euros para que se pueda interponer suplicación. Y si el actor formulase varias pretensiones y reclamase cantidad por cada una de ellas, se sumarán todas para establecer la cuantía. Sigue diciendo, si se ejercitan una o más acciones acumuladas en las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo que se establezca lo contrario. Prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza vendrá determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, si se reconoce una parte, pero se rechaza otra. Ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran ser aplicables, ni los intereses o recargos. ¿Vale? Y la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social se atenderá al contenido económico de la pretensión, básicamente el acto objeto del proceso cuando sea susceptible de valoración, y también fijémonos en cómputo anual. Bueno, valor económico de lo reclamado sería la tónica general. ¿De acuerdo? Bueno, no nos preocupemos demasiado, trato de decir, porque es bastante fácil de verlo si te ponen un tipo test y no suelen poner preguntas de estas. Relacione usted aquellos supuestos. Entonces, supuestos en los que se exceptúa el recurso de suplicación, supuestos expresamente incluidos en el ámbito de la suplicación. Bueno, básicamente cabrá siempre, yo creo que también es, bueno, pues de lógica casi, ¿no? En los procesos por despido, cuando la ley habla de despido, se está refiriendo a despido disciplinario o extinción del contrato, salvo en los procesos de despido colectivo, que tienen una tramitación diferente, ¿no? La competencia es la sala de lo social del TSJ, y en reclamaciones acumuladas cuando la cuestión debatida afecta a todos a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la seguridad social. Intento ponerlo en negrita para que nos acordemos de ese detalle. Reconocimiento de negación del derecho a obtener prestaciones de la seguridad social, incluidas las del desempleo, así como el grado de incapacidad permanente aplicable. Estamos viendo aquellos supuestos en los que en todo caso cabe suplicación, ¿no? Subsanación de una falta esencial de procedimiento o la emisión del intento de conciliación o mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y hayan producido indefensión, requisito sine qua non, formular protesta y que se produzca indefensión, si no, no sería procedente.
sigue diciendo, y esta es una peculiaridad, si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación, se resolverá solo sobre esta cuestión procesal invocada. Falta de jurisdicción por razón de la materia o competencia territorial o funcional. ¿Vale? Contra las sentencias dictadas también en materia de conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de los derechos fundamentales. Y también contra las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoración económica o esta exceda de 18.000 euros. Este tipo de datos, 18.000 euros, 3.000 euros que hemos visto antes, pueden ser más preguntables. ¿Vale? Y autos susceptibles de suplicación. Bueno, ya lo hemos comentado antes, los autos que resuelvan el recurso de reposición interpuesto contra la resolución en la que el tribunal, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdicción o de competencia por razón de la materia, de la función o del territorio. Competencia objetiva, funcional o territorial. Autos y sentencias que se dicten por los juzgados de lo mercantil en el proceso concursal y en aquellas cuestiones de carácter laboral. Los autos que resuelven el recurso de reposición o en su caso de revisión interpuesto contra la resolución que establezca la terminación anticipada del proceso, pero en los siguientes supuestos: satisfacción extraprocesal o pérdida sobrevenida del objeto, falta de subsanación de los defectos advertidos, etcétera, ¿no? Y los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que dicten los juegos de lo social y también los decretos de los LAG dictados en ejecución definitiva de sentencias, siempre que la sentencia sea susceptible de suplicación. ¿Vale? Aquí nos ponen los supuestos cuando deriven el despacho de ejecución, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito y también cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecución, decidiendo cuestiones no resueltas o no contenidas en el título ejecutivo. Bueno, como vemos, son un número importante. Eso social es, bueno, pues más ya las competencias pues también tienen lo suyo. Objeto y motivos del recurso, bueno, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Recurso extraordinario, cuasi casacional. Una pregunta, ¿es porque en la sentencia no cabe recurso normalmente? ¿Cómo no cabe recurso? Bueno, no cabe recurso, es decir, cabe recurso. Digamos, no hay un recurso como ordinario. Entonces aquí, no. Vale, O sea, no hay ningún recurso ordinario, es decir, digamos entre comillas, aquel recurso que sustituye al recurso de apelación civil sería el recurso de suplicación social, pero teniendo en cuenta que este es un extraordinario, mientras que el civil es un recurso ordinario. Sí, se asemejan un poco. Sí, se asemejan si tenemos en cuenta todas estas cuestiones. El civil se puede interponer también, excepto en los juicios verbales, por razón de la cuantía, cuando esta no será de 3.000 euros, pero de modo general. Y los motivos para fundamentar el recurso de suplicación serían, hemos visto las resoluciones recurribles. Ahora veamos los motivos. Reposición de autos al estado anterior, una infracción de normas o garantías del proceso que produzca indefensión, esta es la tónica, que produzca indefensión. Revisión de hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales o periciales practicadas y examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Entonces tendríamos derecho sustantivo, pruebas y, digamos, infracción de normas o garantías procesales. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tendríamos la preparación, tramitación y resolución del recurso. Bueno, debe hacerse en 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Anuncio del recurso. Bastando para ella la manifestación de la parte o su abogado, graduado social, colegiado, su representante al hacer la notificación de aquella. Lógicamente también se puede hacer por escrito, que es lo normal. Bien, el trámite pues es muy sencillo, no me voy a parar demasiado. Interposición del recurso. Evidentemente, si no se tiene por anunciado el recurso porque no se dan los requisitos previstos en la ley, pues no habría plazo de interposición. Pero como aquí más arriba se dice, si se tiene por anunciado el recurso, entonces se le da un plazo a la recurrente para que interponga el recurso dentro de los 10 días siguientes a que se le notifique la puesta a disposición de las actuaciones, ¿no?
Bien, poco más tendríamos que decir. Entonces, anuncio en 5 días, interposición en 10 días. Sería un poco la idea. ¿Vale? Interpuesto el recurso, el letrado dará traslado a las partes recurridas para que en su caso lo impugnen por un plazo común de 5 días para todas ellas. El plazo que tiene el letrado sería 2 días para dar este traslado. Impugnación del recurso, esto ya pues poco tiene que decir, y elevación de los autos a la sala de lo social del TSJ. ¿Vale? Las partes recurrentes deberán designar un domicilio en la sede de la sala de lo social del TSJ. Subsanación ante la sala, en su caso, se concederá a la parte un plazo de 5 días para que se aporten los documentos o se subsanen defectos. Y también, como siempre que llega un recurso a la sala, pues se designa magistrado suplente. Poco más. ¿Vale? Trámite de inadmisión del recurso por la sala. Aquí estamos, como siempre, ya en un trámite de fondo. Si la sala estima que concurren causas de inadmisión, lo declarará en el plazo de 3 días, inadmitiendo el recurso y declarando, por tanto, firme la resolución recurrida. Si se inadmite por un motivo, y hay varios, pues se continúa por los demás. Admisión y resolución del recurso, sentencia. Bueno, previo señalamiento para la deliberación, votación y fallo, sentencia en 10 días. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema del recurso de suplicación? Recordar pues todas aquellas resoluciones excluidas e expresamente incluidas dentro del ámbito del mismo, ¿no? No tiene mucho más. Efectos de la estimación del recurso, pues lógicamente pues, depende cómo se haya acordado. Y revocación de la sentencia de instancia, devolución de las consignaciones, esto no sería tampoco, no tiene ningún tipo de problema. Y ahora pasemos, si queréis, al recurso de casación. Tenemos un recurso de casación, por decirlo de alguna forma, ordinario, tenemos un recurso de casación para la unificación de la doctrina y dentro de este tenemos una especial legitimación que tiene el Ministerio Fiscal. Bien, el recurso de casación, como no podría ser de otro modo, sentencias y otras resoluciones dictadas en única instancia por la sala de los TSJ, sala de lo social de los TSJ y sala de lo social de la Audiencia Nacional. Lógicamente se resuelve por la sala cuarta del Tribunal Supremo. Resoluciones recurribles, pues ya lo hemos comentado. Sentencias en única instancia de la sala de lo social de los TSJ y de la Audiencia Nacional, excepto las dictadas en procesos de impugnación de actos de las administraciones públicas atribuidos al orden social, recaídos en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia sindical y de seguridad social, susceptible de valoración económica cuando la valoración económica, no exceda de 150.000 euros. Y los autos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra la resolución en que la sala, antes del acto del juicio, declara igualmente la falta de jurisdicción y competencia. También pues, los autos dictados por la Sala de lo Social de los TSJ y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que resuelven la reposición, revisión en su caso, interpuesto contra la resolución que se dispone la terminación anticipada del proceso por satisfacción extraprocesal o pérdida sobrevenida del objeto o falta de subsanación de los defectos advertidos en la demanda o incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y juicio. Autos que deciden el recurso de reposición interpuesto contra los que dictan las salas de lo social de los TSJ y de la Audiencia Nacional en ejecución de sentencia, cuando deniegan el despacho de ejecución, resuelven puntos sustanciales no controvertidos en el pleito o no establecidos en la sentencia o ponen fin al procedimiento incidental. También en el segundo punto que contradicen lo ejecutoriado. Quiero decir, esto es lo que nos va a llevar tiempo preparar. Y los motivos pues son los mismos un poco que hemos visto para el recurso de suplicación. Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, incompetencia o inadecuación del procedimiento, quebrantamiento de las formas reguladoras de sentencia, evidentemente procesal, y aquellas que rigen los actos y garantías del proceso, siempre que se haya producido indefensión para la parte. Error en la apreciación de la prueba, como antes hemos visto, basado en documentos que demuestren la equivocación del juzgador, que sean contradichos por otros elementos probatorios, y ya la infracción del ordenamiento jurídico, que sean aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Si antes anunciábamos el recurso de suplicación, ahora preparamos el de casación. Dentro de los 5 días siguientes
a la notificación de la sentencia, igual, media simple manifestación de las partes o por comparecencia o por escrito de las partes, que es lo normal en el juzgado, perdón, en el juzgado no, estamos en casación, en la sala que dictó la resolución que se recurre. Intervención de abogado, lógicamente en casación se necesita abogado, no lo dice la ley, pero es evidente que procurador también. Entonces que en suplicación, como todo el mundo sabe, se necesita graduado social, abogado también puede ser. Y en la instancia pues no necesitaríamos abogado ni procurador. La instancia, juzgados de lo social. Bueno, poco más tendríamos que decir, ¿no? Depósitos y garantías, sí que se pregunta también esto, sobre todo en auxilio, depósito para casación 600 euros, para suplicación 300 euros. ¿Vale? Lógicamente, todo aquel que no sea pues, trabajador, causaviente de la seguridad social, también las administraciones, el Estado, comunidades autónomas, están exentos, lógicamente. Y la cantidad de objeto de condena que debe consignar todo aquel que no goce del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se haya condenado al pago de una cantidad. Bueno, pues si se condena al pago de unas cantidades a la Tesorería General de la Seguridad Social, pues se debe ingresar el correspondiente importe. Y si la sentencia condena a la entidad gestora, esta queda exenta del ingreso, pero debe presentar certificación de que comienza a abonar la prestación a la que ha sido condenada y que lo hará durante toda la tramitación del recurso. En relación con las causas por las que se tiene por no preparado el recurso, pues estamos siempre en las mismas. No es susceptible de casación la resolución que se pretende recurrir, no se ha consignado la cantidad o asegurado la misma, no se ha preparado en tiempo y forma, o no se subsanan los defectos observados por el letrado en el plazo conferido para ello. Si antes el recurso de suplicación lo interponíamos en el plazo de 10 días, 5 días para el anuncio, 10 días para interponerlo, el de casación serían 5 días para la preparación, 15 días para la interposición o formalización, que sería lo mismo, ¿no? Bueno, impugnación, el plazo de 2 días, pues lógicamente es curioso porque el plazo de impugnación es de 10 días. Aquí recordar que de modo general siempre el mismo plazo existe para interponer que para impugnar. Bien, pues aquí tenemos una diferencia, ¿no? ¿Vale? Subsanación de defectos o omisiones, esto ya inadmisión del recurso, lógicamente. Bueno, esto yo creo que ya no tiene mucho que comentar. Traslado al Ministerio Fiscal. Si el recurso se admite total o parcialmente, el letrado pasa los autos a la Fiscalía del Supremo para que informe sobre la procedencia o improcedencia de la casación en el plazo de 10 días. Evidentemente, si el fiscal devuelve los autos y la sala los estima procedentes, se señala día y hora para la vista. En otro caso, pues deliberación, votación y fallo. Y sentencian 10 días a contar del día siguiente de la terminación de la vista o de la celebración de la votación, ¿no? ¿Vale? Pues este sería un poco el recurso de casación. Tendremos, como digo, un recurso de casación para la unificación de la doctrina. Lógicamente, este tipo de recursos, que ya cada vez quedan menos, tiene por objeto, tiene naturaleza extraordinaria, lógicamente, y excepcional. Bueno, su finalidad fundamental es garantizar la homogeneidad de la doctrina de los tribunales y asegurar la primacía del Tribunal Supremo, reforzando el principio de seguridad jurídica. Esta sería un poco la idea, recurso extraordinario, excepcional, y que su función es homogeneizar, digamos, la doctrina, dando un papel preponderante al Tribunal Supremo, por decirlo de alguna forma. El resto ya no tiene mucho más. Son recurribles en casación para unificación de la doctrina las sentencias dictadas en suplicación por las salas de lo social de los TSJ, siempre que concurran los siguientes requisitos que aquí vemos: sentencias que fueran contradictorias entre sí, que fueran contradictorias con otras de las salas de los mismos tribunales o con sentencias del propio Tribunal Supremo. Y que las sentencias se refieran a los mismos litigantes o otros diferentes, pero en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, ¿no? Y lógicamente se ha llegado a pronunciamientos divergentes. Bueno, no hay mucho más. ¿De acuerdo? Es una legitimación
Bueno, pues está legitimado el Ministerio Fiscal, preparación del recurso, 10 días. Bueno, eso ya creo que ya no tiene mucho más que decir, pues al final es lo mismo. Y luego tendríamos, si queréis, yendo un poco más abajo, porque esto es repetir un poco el trámite es siempre el mismo, tendríamos decisión sobre la admisión del recurso, como digo, es el mismo. A ver, quiero llegar aquí a... ¿Dónde es? A ver si me lo he pasado. La legitimación que tiene el Ministerio Fiscal. Aquí está. La unificación de doctrina a instancia del Ministerio Fiscal, que sería una especialidad del anterior, ¿no? En su función de defensa de la legalidad, el Ministerio Fiscal puede interponer el recurso de casación en los supuestos especiales y mediante unos trámites singulares, digamos, con independencia de las facultades que tiene atribuidas conforme a la legislación ordinaria en este recurso. Básicamente, ¿qué me aprendería yo de aquí? Pues me aprendería, porque el trámite siempre es el mismo. Podrá interponerse cuando, sin existir doctrina unificada en la materia de que se trate, concurra alguno de los siguientes supuestos: pronunciamientos distintos citados por los TSJ en interpretación de unas mismas normas, sustantivas o procesales, en mérito a circunstancias sustancialmente iguales. Que se constate de la dificultad de que la cuestión pueda acceder a la unificación de la doctrina de acuerdo con los requisitos ordinarios. Y que las normas cuestionadas por algunos, parte de los tribunales del orden social, sean de reciente vigencia y aplicación por llevar menos de 5 años en vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en primera instancia y no existieran resoluciones suficientes, bueno, pues evidentemente que cumplan los requisitos necesarios para casación, para la unificación de la doctrina de carácter ordinario. ¿Vale? No os doy más la lata. Sí que tendríamos que tener en cuenta, y este punto 4.7 es importante porque trae unas disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación genéricos, ¿no? Simplemente hemos hecho aquí un resumen, ya lo he comentado. Los depósitos para recurrir pues se preguntan, parece mentira, pero se preguntan sobre todo en auxilio: 300 suplicación, 600 casación, se constituyen en la cuenta de consignaciones y depósitos. Aquí, como vemos, ha habido una pequeña modificación en el plazo, ¿no? Dice: el depósito debe consignar antes de interponer, anunciar o preparar el recurso y actúa como condición de admisión del mismo, de modo que no se admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté constituido, aunque en caso de defecto, omisión o error, bueno, pues se concederá a la parte 2 días para subsanación. Poco más tendríamos que decir. Consignaciones, se consignan pues las cantidades objeto de condena, como ya hemos visto, excepto, pues evidentemente, aquellos que tengan reconocimiento. Alfredo, una pregunta. ¿En esos 2 días puedes consignarlo o ya tiene que estar consignado y solo puedes subsanar presentando el documento? Yo entiendo que debe estar consignado con anterioridad y el plazo de 2 días es para subsanación. Si me lo preguntas por aquella palabra que pone allí, omisión o error, omisión se debe referir a la omisión en la tramitación, pero no en la consignación, es decir, que se ha omitido algún dato fundamental para que se tenga por consignado el recurso, se haya producido algún error, pero la ley es tajante. No se admitirá trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido, aunque en caso de defecto, omisión o error, ¿vale? ¿Pero defecto en qué? Defecto en la Constitución, es decir, no que no se haya constituido, que haya algún defecto, alguna omisión o error en la constitución del mismo, ¿vale? Esto es lo que dice la ley y hay que entenderlo así. No es que no consigno y ya me requerirán para que en el plazo de 2 días consigne. Esto no es lo que viene a decir la ley. ¿De acuerdo?